Hola hermanos, buenos días. Eh, ¿Se acuerdan que les dije que debemos de pasar un poco de tiempo con Dios diariamente? Bueno, pues el día de hoy quiero compartir un libro que estoy leyendo y ha sido de mucha bendición para mi vida. Les voy a estar leyendo el libro diariamente un capítulo, ¿ok? Eh, es de mucha bendición, espero que les ayude en su vida espiritual y empiecen a tener ese tiempo con Dios diariamente. Después de escuchar este audio, que oren aunque sea 5 o 10 minutos, que empiecen a tener esa comunión con Dios. Ok, el libro se llama Salmo 91, Historias verídicas del escudo protector de Dios. ¿Y cómo es este salmo le ayuda a usted y los que le ama? Capítulo número 1. ¿Dónde está mi morada? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. ¿Ha estado alguna vez dentro de una cabaña con un fuego bien caliente en la chimenea, disfrutando de un maravilloso sentimiento de seguridad, a la vez que observa una enorme tormenta eléctrica en el exterior? Es una cálida y maravillosa sensación, sabiendo que está cobijado y protegido de la tormenta. De eso se trata Salmo 91. Refugio. Estoy segura de que pueden pensar en algo que representa seguridad para usted personalmente. Cuando yo pienso en seguridad y protección, tengo un par de recuerdos de la niñez que automáticamente vienen a mi mente. Mi papá era un hombre grande y musculoso, que jugó fútbol americano durante sus años de escuela y de universidad, pero interrumpió sus estudios para servir en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial. Madre que estaba embarazada de mi hermano pequeño y yo vivíamos con mis abuelos en San Seban, en Texas, mientras papá estaba de servicio. Aunque yo era muy pequeña, recuerdo vívidamente un día eufóricamente feliz cuando mi papá inesperadamente abrió la puerta y entró en la sala de mi abuela. Antes de aquel importante día, yo había estado atormentada de temores porque algunos niños vecinos nuestros se habían dicho que nunca volverían a ver a mi papá. Como niños que cuentan historias de fantasmas, ellos me decían que mi papá regresaría a casa en una caja. Cuando él entró por aquella puerta, un sentimiento de paz y seguridad me abrumó y se quedó conmigo el resto del tiempo en el que estuvo en el ejército. Ya había pasado el momento en que mi hermano naciese y descubrí cuando fui más mayor que la unidad militar de mi papá en aquel momento estaba siendo trasladada por tren desde Long Beach, California, a Virginia Beach, en Virginia. El tren pasaba por Fort Worth, Texas, de camino a Virginia, así que mi papá fue desde Fort Worth hasta San Saba, con la esperanza de ver a su nuevo hijo. Entonces hizo un autostop hasta agarrar el tren poco antes de que llegase a Virginia Beach. El recuerdo de la entrada en aquella habitación aún produce un sentimiento de tranquila calma en mi alma. De hecho, ese incidente preparó el escenario para que más adelante buscara la seguridad de la presencia que el Padre Celestial podía proporcionar. Sabía que hay un lugar en Dios, un lugar secreto para quienes quieren buscar su refugio. Es un lugar literal de seguridad física del que Dios nos habla en Salmo 91. Habitar al abrigo del Altísimo es la manera de enseñar fe del Antiguo Testamento. Esto nos da la ilusión más intensa de la esencia misma de una relación personal con Dios. El hombre no tiene un cobijo innato en su interior. Si está solo, está sin cobijo contra los elementos y debe correr hacia el refugio de él. En el primer versículo de Salmo 91, Dios nos ofrece más que protección. Es como si Él desplegara la alfombra de la hospitalidad y personalmente nos invitase a entrar. No puedo hablar sobre este tipo de paz y seguridad
si también tener un vívido recuerdo en mi mente. Mis padres una vez nos llevaron a mis hermanos más pequeños y a mí a pescar a un lago cerca de Brownwood, en Texas, para pasar una tarde de diversión. Papá tenía un lugar apartado donde pescábamos percas. Este era un segundo punto fuerte de la excursión. Me encantaba ver el corcho comenzar a moverse y de repente quedar fuera de la vista. Había solamente unas cuantas cosas que podían emocionarme más que la sacudida de aquella vieja caña y estirar y sacar una inmensa perca y dejarla en la barca. Creo que yo había crecido del todo cuando me di cuenta que mi papá tenía un motivo oculto para llevarnos a pescar percas. Él usaba la perca como cebo para el hilo de pesca que había extendido por una de las calas secretas en el lago. Papá llevaba una barca hasta el lugar donde estaban situados sus cebos, apagaba el motor y avanzaba lentamente la barca por la cala a la vez que comprobaba el hilo. Así es como él lo llamaba cuando sacaba el hilo con sus manos y acercaba la barca a lo largo de todos los cebos estratégicamente situados para ver si alguno de ellos había agarrado un gran bagre. Dije que agarrar las percas era un segundo punto fuerte de la excursión. Con mucho la mayor emoción llegaba cuando papá llegaba a un lugar donde el hilo comenzaba a moverse y casi se escapaba de sus manos. Entonces los tres hermanos observábamos con los ojos bien abiertos como platos, mientras papá luchaba con el hilo hasta que finalmente en victoria lanzaba un gran bagre por el lado de la barca, dejándolo justamente en el piso a nuestros pies. El dinero no podía comprar ese tipo de emoción, ni siquiera el circo y un parque de atracciones unidos en un solo lugar podrían competir con este tipo de emoción. Sin embargo, una de esas excursiones se convirtió en una de las más marcadas, convirtiéndose rápidamente en una experiencia que nunca olvidaré. Había sido hermoso cuando comenzamos, pero cuando habíamos terminado nuestra pesca de percas y nos dirigíamos hacia la cala, todo había cambiado. Una tormenta llegó sobre el lago tan de repente que no hubo tiempo para regresar a la cubierta de botes. En el cielo se puso negro, comenzaron a verse relámpagos y caían gotas de lluvia de una fuerza tal que realmente hacían daño cuando golpeaban. Momentos después éramos apedreados por el granizo del tamaño de bolitas. Vi el temor de los ojos de mi madre y supe que estábamos en peligro. Pero antes de que tuviera tiempo para preguntarme qué íbamos a hacer, papá había llevado el bote hasta la accidentada costa de la única isla que había en el lago. Aunque ahora hay cubiertas para botes que rodean la isla, en aquel entonces parecía una isla abandonada, sin ningún lugar en absoluto donde cubrirse. En momentos, papá nos hizo salir de a los de la barca y ordenó que nosotros tres nos tumbásemos al lado de nuestra madre en el suelo. Enseguida sacó una lona alquitronada que había en el fondo del bote, se arrodilló en el suelo a nuestro lado y lanzó la lona por encima de los cinco. Aquella tormenta continuó arreciando fuera de la tienda, hecha a mano que él había construido sobre nosotros. La lluvia caía, había relámpagos y truenos. Sin embargo, yo no podía pensar en ninguna cosa sino cómo se sentía tener los brazos de mi papá rodeándonos. Había cierta calma bajo la protección del escudo que mi padre había proporcionado. Es difícil explicarlo ahora. De hecho, yo nunca me había sentido tan segura en toda mi vida. Recuerdo pensar que desearía que la tormenta durase para siempre. No quería que ninguna otra cosa estropease la maravillosa seguridad que yo sentía aquel día en nuestro lugar de refugio secreto. Al sentir los brazos protectores de mi padre alrededor de mí, no quería que ese momento terminase nunca. Aunque nunca he olvidado aquella experiencia, en la actualidad ha adoptado un nuevo significado. Al igual que papá puso una lona sobre nosotros para protegernos de la tormenta, nuestro Padre Celestial tiene un lugar secreto en sus brazos
que nos protege de las tormentas que arrecian en el mundo que nos rodea. Ese lugar secreto es literal, pero también es condicional. En el versículo 1 de Salmo 91 nos enumera nuestra parte de la condición, antes que siquiera menciona las promesas incluidas en la parte de Él. Eso se debe a que nuestra parte tiene que venir primero. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, primero debemos escoger habitar al abrigo del Altísimo. La pregunta es, ¿cómo habitamos en la seguridad y el abrigo del Altísimo? Es algo más que una experiencia intelectual. Este versículo habla de un lugar de habitación en el cual podemos estar físicamente protegidos si acudimos a Él. Puede que crea profundamente que Dios es su refugio, puede dar asentamiento mental a ello en su tiempo de oración, puede enseñar lecciones de escuela dominical sobre este concepto del refugio, y hasta puede que sienta un cálido sentimiento cada vez que piensa en ello. Pero a menos que haga algo al respecto, a menos que realmente se levante y corra al refugio, nunca lo experimentará. Podría llamar a ese lugar de refugio un camino de amor. De hecho, el lugar secreto es en realidad la intimidad y la familiaridad de la presencia de Dios mismo. Cuando nuestros nietos, Cullen de 10 años y Meredith de 7, se quedan a pasar la noche con nosotros en el momento en el que terminan del desayuno, cada uno de ellos corre a su propio lugar secreto para pasar algún tiempo hablando con Dios. Cullen encuentra un lugar detrás del sofá en el estudio y Meredith se dirige detrás de la mesita en el rincón de nuestro dormitorio. Esos lugares han llegado a ser muy especiales para ellos. ¿Dónde está tu lugar secreto? También usted necesita la seguridad y el refugio de un lugar secreto con el Altísimo.